la prediabetes, y yo le he dado un título quizás un poco sugestivo sobre poder conocer esta condición. Si nosotros pensamos cuando hablamos de prediabetes en prevención o pensamos ya en un diagnóstico. Y vamos a tratar de resolver esta pregunta con la presentación. Muy bien, entonces empecemos. El temario que vamos a desarrollar es el siguiente, empezando por el concepto que va desde una glicemia alterada hasta el riesgo cardiometabólico, cómo evaluar la prediabetes, la estratificación del paciente con diabetes, la utilidad que puede tener la una hora postcarga dentro de la curva de tolerancia a la glucosa y otras caracterizaciones para sujetos con prediabetes, y el tratamiento en sí de prediabetes y la pregunta si es necesario para terminar con las conclusiones. Muy bien, entonces empecemos con el primer punto, desde una glicemia alterada hasta el riesgo cardiometabólico. Es bueno recordar que el diagnóstico de prediabetes va en función del diagnóstico de la diabetes, y pues recordar que esta patología tiene muchos años, pero sin embargo descrita como tal no es tanto así. En los últimos 200 años vamos a referirnos, porque evidentemente esta condición tiene mucho mayor tiempo, que se ha reconocido como una patología o una enfermedad, pues han habido cambios sustanciales en la forma de diagnosticar la diabetes, ¿no? Desde hace 200 años, en los años 1800, en los cuales se utilizaba un instrumento que se llamaba sacharómetro, que era para medir la densidad de la glucosa o la densidad incrementada en orina, y el sabor dulce nos daba el diagnóstico de una diabetes, ¿no? Esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Es bueno recordar que hasta el año 1997, pues el diagnóstico de diabetes se hacía con una glicemia en ayunas mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. En la actualidad, las pruebas diagnósticas de diabetes están bien establecidas y bien definidas según la Asociación Americana de Diabetes, que es lo que todos utilizamos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Va desde una hemoglobina glicosilada en rango mayor de 6,5, una glucosa en ayunas en rango mayor o igual de 126, una glucosa 2 horas después de tolerancia, que una tolerancia a la glucosa que es mayor o igual de 200, y una glucosa al azar mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Entonces, ese es el concepto claro que tenemos para las pruebas diagnósticas en diabetes tipo 2 o en diabetes en general. Sin embargo, ¿en qué momento definimos la prediabetes? ¿La definiríamos como un estadio normal previo al desarrollo de la diabetes, o hay alguna variación entre estos rangos de valores? Y lo que se ha visto es que la prediabetes considera unos valores de glicemia que están pues por encima de lo que nosotros definimos como valores normales, pero no llegan a ser un valor tan elevado como lo que definimos nosotros como criterio de diabetes. Entonces ahí a veces surge la duda si el concepto es válido, si existe o no existe. Hay otras formas también de diagnosticar diabetes, que no es solamente en función de la glicemia en ayunas alterada o en función de la intolerancia a la glucosa. Los rangos están bien definidos. Es decir, una glicemia entre 100 y 126, estaríamos hablando de una prediabetes con glucosa en ayunas, y una glicemia entre 140 y 200, también hablaremos de una prediabetes, pero con glicemia post-test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Para el caso de la hemoglobina glicosilada, la situación es diferente, porque la hemoglobina glicosilada, recordemos que no marca o define un solo valor. Lo que va a definir la hemoglobina glicosilada es un promedio de valores que nosotros hemos tenido durante los últimos 3 meses. Y esto ha dado algunas discordancias en el diagnóstico, sobre todo de prediabetes, con el uso de hemoglobina glicosilada. En esta lámina lo que podemos ver es pues que el valor de hemoglobina glicosilada, según va incrementándose hasta antes de llegar al diagnóstico de diabetes, pues identifica mayor cantidad de sujetos con el diagnóstico. Entonces, sigue siendo una prueba aún controversial en el diagnóstico de prediabetes, más no en el diagnóstico de diabetes. Muy bien, si nosotros estamos definiendo como unos cortes glicémicos que no son diabetes y tampoco son normales para hablar de prediabetes, hay evidencia de que estos cortes o estos valores de glicemia condicionan una alteración fisiopatológica, y la respuesta es sí. Ya se ha visto que la condición de prediabetes puede condicionar un riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio y diabetes tipo 2. Pero recordemos que esta condición de prediabetes está asociada con otros diagnósticos que pudieran ser el síndrome metabólico, la hipertensión, la dislipidemia, la adiposidad o el hígado graso. Y recordar a su vez que esto tiene base en una alteración fisiopatológica.
como se menciona acá, que pudiera estar involucrada la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, etcétera. Pero ¿cuál es el origen de esta alteración o este diagnóstico, manifestación clínica que nosotros conocemos como prediabetes? Pues se basa en la insulinoresistencia, ¿no? Se ha establecido que la insulinoresistencia es la condición que va a originar este estadio clínico de prediabetes y este estadio que va a definir un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio o diabetes tipo 2. Pues bien, ya tenemos unos valores en rango definidos que no son normales y que no son diabetes y que tienen una base fisiopatológica para poder definir una condición de riesgo cardiometabólico. Pero se ha demostrado que haya habido sujetos o poblaciones que hayan desarrollado enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio o diabetes tipo 2 presentando la condición de prediabetes. Sí, también se ha demostrado. Este es un metaanálisis que es un conjunto de varios estudios que por un proceso sistemático se puede evaluar cuáles han sido los resultados o desenlaces respecto a las complicaciones, sobre todo mortalidad y enfermedad cardiovascular, respecto a los pacientes que tenían un criterio de prediabetes. Y lo que se ha visto es muy interesante. Lo que se ha visto es que sí, esta condición de prediabetes definida tanto por intolerancia a la glucosa, glucosa en ayunas alterada, la combinación de ambos o una elevación de hemoglobina glicosilada, tiene una asociación directa con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y mortalidad. En general, las asociaciones más fuertes fueron para intolerancia a la glucosa en comparación con glucosa en ayunas alterada y hemoglobina glicosilada. Sin embargo, recordar que los estudios siempre están definidos en determinadas poblaciones. Entonces, esto es un metaanálisis, un conjunto de estudios, pero sin embargo tiene algunas limitaciones, como que los estudios son de un diseño observacional, es decir, no se ha seguido a los pacientes, simplemente se ha observado lo que ha transcurrido en la evolución del tiempo y la heterogeneidad que pudieran tener estos grupos de estudio, ¿no? En cuanto a diferencia de edades, etnias o región geográfica. Muy bien, entonces tenemos ya dos aspectos importantes, la fisiopatología, que está definiendo esta alteración o estos valores que no son diabetes ni glicemia normal, y el hecho de que se ha definido de que sí, se ha evidenciado que hay complicaciones en sujetos que presentan estos parámetros de prediabetes. Muy bien, entonces la prediabetes es un estadio de riesgo de complicaciones cardiometabólicas en base al diagnóstico establecido, lo que ya mencioné, y existe en general un incremento de la mortalidad asociada por diferentes causas en sujetos prediabéticos. Es más, hay estudios observacionales de más de 20 años que han demostrado el mayor riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en sujetos con prediabetes. Muy bien, si tenemos estas pruebas que nos definen el criterio de prediabetes, glicemia en ayunas alterada, intolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿existe alguna otra prueba adicional que nos pudiera ayudar al diagnóstico de este grupo de pacientes en riesgo? O, visto de otra manera, nosotros podemos utilizar estas pruebas y con estas pruebas definitivamente vamos a diagnosticar a los sujetos prediabéticos o no prediabéticos. Pues lo que se ha visto es que estas pruebas en algunos casos pueden resultar insuficientes para identificar sujetos en riesgo de diabetes. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros a un individuo le hacemos una glucosa en ayunas, una intolerancia a la glucosa, una hemoglobina glicosilada, no necesariamente va a tener un diagnóstico de prediabetes con las tres pruebas, lo que significa que no hay una superposición para poder diagnosticar diabetes alternativamente con cualquiera de las tres. Y lo que es peor aún, hay sujetos que pueden escaparse a alguna de estas pruebas diagnósticas. Entonces, hay una discordancia entre los indicadores diagnósticos y las características individuales de los sujetos. La superposición entre estos tres es pequeña y es más, existen algunos factores asociados que pueden estar solamente con un solo criterio. Es decir, la edad, la obesidad, la dislipidemia, el hígado graso pueden estar asociados más a intolerancia a la glucosa o pueden estar asociados a la glicemia en ayunas alterada o pueden estar asociados a una elevación de hemoglobina glicosilada. Entonces, con esto sacamos dos conclusiones iniciales. Primero, que cada corte diagnóstico puede ser insuficiente para el diagnóstico de diabetes. Y segundo, que cada individuo, dependiendo del criterio que utilicemos para la prediabetes, puede ser un individuo diferente. Es decir, el valor de corte diagnóstico puede estar identificando un tipo de paciente prediabético que no es igual. El prediabético con glicemia en ayunas alterada, o el prediabético con intolerancia a la glucosa o el prediabético con hemoglobina glicosilada elevada.
Muy bien, entonces, si estos métodos son insuficientes, ¿qué otros métodos podemos tener o se han sugerido para detectar la prediabetes? Pues son varios los métodos que se han sugerido. Inicialmente tenemos las pruebas diagnósticas en base a los cortes de glicemia y la hemoglobina glicosilada, y pues un criterio interesante que es parte del desarrollo del estudio que yo desarrollo es el uso de la primera hora dentro de la curva de tolerancia a la glucosa para identificar sujetos con prediabetes. Adicionalmente a este criterio de utilizar la primera hora en la curva de tolerancia, se ha valorado también el uso de un monitoreo continuo de glucosa y de otros marcadores un poco más bioquímicos y sofisticados, como usar fructosamina o usar albúmina glicosilato. Pero al final lo que nosotros necesitamos es alguna prueba que nos identifique sujetos, recuerden una de las primeras láminas, que ya presenten insulina resistencia o por el mismo conocimiento que nosotros tenemos del desarrollo de diabetes, que podamos identificar una deficiencia en la secreción de insulina. Muy bien, hablemos un poco de la primera hora y permíteme referirme a los estudios que también estoy desarrollando yo por acá. Esta es la curva de tolerancia a la glucosa, todos la conocen, todos saben de ella, es un método muy antiguo para evaluar a los pacientes, tanto con diagnóstico de diabetes como con prediabetes o en riesgo de desarrollar diabetes. Si nosotros seguimos la línea amarilla o las flechas amarillas, esto es una curva de tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué significa? Significa pues que un individuo empieza con un valor de glicemia en ayunas, se le da la carga de 75 gramos de glucosa y no debiera elevar tanto la glucosa como nosotros suponemos y terminar en un valor muy similar o incluso menor al punto con el cual empezó el test de tolerancia. Eso se considera una curva normal de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, si vamos los puntos rojos identifican a aquel sujeto con la intolerancia a la glucosa. Es decir, aquellos sujetos que desde el inicio presentan una elevación de los valores de glicemia y terminan pues con unas glucosas hacia el final del test de tolerancia mayores al límite que se estipula que es de 140 miligramos por decilitro. Estos sujetos son sujetos prediabéticos que están determinados o diagnosticados por una intolerancia a la glucosa. Sin embargo, hay otro tipo de sujetos en los cuales, o individuos o pacientes, tenemos también que termina una curva de tolerancia a la glucosa en valores muy similares a lo que podríamos considerar normal, pero sin embargo tienen una alteración de glicemia durante el transcurso de la curva de tolerancia a la glucosa. En, en los cuadrados azules nosotros podemos identificar aquellos que elevan la primera hora del test de tolerancia a la glucosa. Tienen una curva de secreción de glucosa alterada, una elevación, muy posiblemente por un retardo en la secreción de insulina, pero sin embargo no los identificamos porque en la segunda hora de control, medimos basal y 2 horas, no hemos visto esa alteración en la curva y creemos que este individuo puede ser normal. Termina con una tolerancia normal a la glucosa, pero podemos estar identificando un sujeto que ya tiene un problema respecto a la retardo en la secreción de insulina. Entonces, estos sujetos o estos pacientes con elevación de la primera hora en el test de tolerancia a la glucosa ya han sido estudiados en diversos estudios, como lo muestra en esta lámina. Y lo que se ha visto al final es que la primera hora, durante la curva de tolerancia a la glucosa, puede identificar algunos individuos con mayor riesgo de desarrollar diabetes u otras afecciones cardiometabólicas. Interesante, tenemos entonces que esos valores de glicemia alterados, que no son ni normales ni diagnóstico de diabetes, tienen un sustento fisiopatológico o una alteración fisiopatológica. Se ha descrito que con los criterios actuales de diagnóstico, glucosa en ayunas, glucosa 2 horas y hemoglobina glicosilada, existen sujetos que van a devenir en complicaciones, diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad. Pero sin embargo, estamos viendo que hay sujetos que pudieran tener todos estos riesgos, pero no son identificados. Y la primera hora del test de tolerancia a la glucosa nos podría ayudar con ello. Nosotros estamos trabajando en ello con algunos estudios que estamos desarrollando y una de las primeras publicaciones que hicimos está referida a esta presentación o a este póster, en la cual nosotros tratamos de identificar qué cosa. Si en un grupo de pobladores peruanos, un N de 321 sujetos, que presentaban una alteración durante la primera hora del test de tolerancia a la glucosa, podían presentar o tenían un riesgo tanto de presentar el diagnóstico de diabetes como de desarrollar diabetes en el futuro. Entonces, estos son los individuos que nosotros estamos conversando, aquellos que
terminan en una glicemia aparentemente normal, pero tienen una alteración en la secreción de glucosa durante la curva de tolerancia. Diferente del grupo que es intolerante a la glucosa, que lo hemos llamado acá como grupo 3, que termina con unas glicemias a las 2 horas superior o mayor a 140 y es identificado, como todos sabemos, como prediabético. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos algo muy interesante. Encontramos que independientemente primero del tipo de condición de prediabetes que podían tener los pacientes, uno de cada 4 pacientes desarrollaba diabetes en un lapso de tiempo menor a 5 años, lo cual es alarmante por el tipo de función que nosotros tenemos. Nosotros somos personal de atención primaria y este grupo de pacientes es un paciente de atención hospitalaria. Por lo tanto, son pacientes que nosotros vemos, se atienden, no los vamos a buscar, llegan a los centros de atención médica y los estamos viendo con un diagnóstico de una glicemia alterada, sea por primera hora o intolerancia a la glucosa, y los estamos dejando pasar, puesto que en menos de 5 años esa persona que vino con prediabetes va a desarrollar diabetes. Lo interesante es que las incidencias fueron muy parecidas, tanto en el grupo, perdón, de intolerancia a la glucosa como en el grupo de elevación de la primera hora del test de tolerancia a la glucosa. Entonces, una lección importante, pues aquellos individuos que nosotros diagnostiquemos como prediabetes independientemente de la prueba, si no hacemos la curva completa, no identificamos la primera hora, pero si tenemos una intolerancia a la glucosa, sabemos que este individuo probablemente va a desarrollar diabetes en un tiempo corto. Muy bien, no hay estudios registrados longitudinales adicionales en Perú que hayan sido evaluados con test de tolerancia a la glucosa, pero hay registros un poco heterogéneos respecto a la incidencia o prevalencia de prediabetes con criterios de glucosa en ayuno alterada, que van desde un 6% hasta un 52%. No tenemos una prevalencia clara de los diagnósticos de prediabetes, pero sin embargo sabemos que estos sujetos están presentes, vienen a la consulta rutinaria, están en los centros hospitalarios y nosotros los vemos. Muy bien, ¿qué dicen algunas instituciones establecidas sobre lo que pasa con la primera hora del test de tolerancia? Pues lo más reciente, la declaración más reciente es la que ha hecho la Federación Internacional de Diabetes a principios del año pasado, en la cual ellos dicen o escriben el hecho de que la primera hora, con un corte valor de 155 miligramos por decilitro, es un marcador sensible o un método más sensible y práctico para detectar hiperglicemia intermedia o sujetos con prediabetes. Lo cual es interesante porque nosotros tenemos ahora una herramienta más para poder detectar estos individuos y quizás poder prevenir el desarrollo de diabetes. Pero ¿qué otra forma tenemos para evaluar prediabetes? Otras formas que nosotros evaluamos al paciente en riesgo de diabetes son los scores. Son muy bien conocidos en el país, el score del Fine-RIS y el score de test de diagnóstico de diabetes que nos proporciona la Asociación Americana de Diabetes. Cada uno de ellos, en base a un puntaje, cada uno de ellos en una encuesta en la cual evalúan determinados ítems para determinar si un paciente está en riesgo de diabetes. Pero esto será igual que definir un criterio de prediabetes en base a cortes glicémicos. ¿Será mejor? ¿Será peor? Decidimos también nosotros evaluar ello y no solamente involucrando a los scores de riesgo, sino también involucrando al famoso y viejo conocido del síndrome metabólico, en el cual sabemos que la presencia de este en una persona va a condicionar un riesgo de desarrollar diabetes. Ya es bastante conocido que 3 de 5 factores definen la condición de síndrome metabólico. En este estudio nosotros tratamos de evaluar si en un paciente que nosotros podíamos identificar entre comillas como un paciente en riesgo, ¿era mejor el uso de un score, como pudiera ser el Fine-RIS, el uso del síndrome metabólico o el criterio de la glucosa de la primera hora para definir una predicción en diabetes? Y nosotros encontramos, si bien es cierto, en un estudio de una sola población en un hospital, que utilizando el test de tolerancia a la glucosa y evaluando la primera hora del test de tolerancia a la glucosa, este valor podría ser un valor de más ayuda y de mejor predicción a 7 años que el uso de síndrome metabólico o el score de Fine-RIS en sujetos de riesgo de diabetes. Es decir, nos podía ayudar más utilizar el control de una curva de tolerancia a la glucosa y medir la primera hora que utilizar el score de Fine-RIS o utilizar el score de síndrome metabólico. No estoy diciendo
que estos scores, estas medidas sean malas. Estoy diciendo simplemente que esto es lo que se pudo evaluar en un estudio en un hospital. Entonces, la pregunta que nosotros nos haríamos con estos resultados sería, si los scores de riesgo son poco utilizados, si demandan un mayor tiempo en la consulta y si hay una falta de conocimiento de los mismos. Eso lo podemos discutir dentro de las preguntas al final. Muy bien, avancemos porque siempre el tiempo es corto. Entonces, si ahora nosotros podemos identificar a un paciente prediabético y en riesgo de desarrollar diabetes con más herramientas que solamente los cortes de glicemia, podemos utilizar una curva completa, la primera hora del test o quizás también ayudarnos de algún score, veamos si nosotros podemos clasificar o estratificar a cada paciente prediabético y qué utilidad tendría ello. Para clasificar o estratificar a los sujetos prediabéticos, desde hace unos años se habla de los fenotipos del paciente prediabético. Y esto se inició o se desarrolló en base a los fenotipos de diabetes tipo 2. Lo que se vio en los últimos años es el hecho de que el paciente con diabetes tipo 2 es un sujeto más heterogéneo que solamente un control de glicemia. Es decir, son sujetos que pueden tener una variedad muy grande respecto a la, perdón, respecto al pronóstico y al riesgo de desarrollar complicaciones. Y nosotros lo vemos, no todos los sujetos con diabetes tipo 2 desarrollan las mismas complicaciones, tienen las mismas características o responden igual al tratamiento. Pues se hizo una evaluación de fenotipos en función de los anticuerpos, la edad del paciente, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, la función de las betas e insulinoresistencia. Y se puede identificar 5 grupos diferentes de pacientes diabéticos. En función a esto es que se desarrolló también los fenotipos en los pacientes prediabéticos. Y estos estudios sobre fenotipificación en el paciente prediabético nos llevaron a la conclusión de que existen evidentemente sujetos diferentes en riesgo de desarrollar diabetes. Aquellos que quizás solamente necesiten un monitoreo y aquellos que quizás necesiten una intervención. ¿Ok? Entonces quedémonos con este concepto. Parece que pues los sujetos prediabéticos no son iguales y se ha visto que quizás la identificación de diferentes tipos pudiera ayudarnos en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes. Pero, ¿qué utilidad o tiene relevancia realmente agrupar en grupos o los llamados clúster a los sujetos prediabéticos? Esta es una publicación interesante que estuvimos revisando, que está en un preprint, es decir, todavía no ha sido publicado, pero está ya online, en el cual se vio que había una diferenciación entre los grupos de riesgo muy interesante respecto a la mortalidad con esta gráfica de supervivencia. Y lo que se vio en este estudio es que valorando además estas características clínicas, los grupos o los famosos clústeres condicionados con alteración de la función hepática o hígado graso, disglicemia o adiposidad subcutánea, se vio que el grupo de mayor riesgo de sujetos de desarrollar diabetes eran aquellos que tenían mayor edad, mayor valor de una glucosa postprandial o intolerancia a la glucosa y mayor valor de hemoglobina glicosilada. Pues era en parte de esperarse de ello, pero sin embargo es interesante estos resultados porque no hablan de poder justificar la tipificación o agrupación de sujetos prediabéticos para la intervención. Muy bien, en general la heterogenicidad de la diabetes tipo 2 es la base de los criterios para la estratificación en sujetos prediabéticos. Y hoy en día se hablan de un montón de variables, diversas condiciones para poder estratificar. Pero sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros establecer un criterio práctico y sencillo para estratificar un paciente prediabético, digamos, en la consulta rutinaria? Lo podemos hacer por genética, es muy difícil. Quizás por los grupos de riesgo, por los scores de riesgo o una combinación de los mismos. Pero, ¿qué les parece si proponemos partir del criterio glicémico para la clasificación o agrupación de nuestros pacientes prediabéticos? Este control glicémico, tengamos en cuenta que no solamente refleja un control de glucosa, también va a reflejar una condición fisiopatológica en el paciente. Si nosotros prestamos atención a esta gráfica, eh, nosotros vamos a ver dos condiciones. El paciente en verde con la glucosa en ayunas alterada y el paciente en morado o lila con la intolerancia a la glucosa.
Estos son los resultados de un control de glicemia, la gráfica de la derecha. Pero si nosotros vemos la gráfica de la izquierda que refleja la alteración en la secreción de insulina, nos damos cuenta que esa alteración en la secreción de insulina es muy diferente. Vemos la gráfica en verde, que representa la glucosa en ayuno alterada, y vemos la gráfica en morado o lila, que está representando la intolerancia a la glucosa. Y si nosotros prestamos atención, esta representación de la secreción de insulina en los pacientes con intolerancia a la glucosa, pues es muy parecida a aquella que tienen los pacientes con nuevo diagnóstico de diabetes. Entonces, son condiciones diferentes. Más aún, si nosotros pretendemos utilizar la primera hora como una condición de riesgo o fenotipificación del paciente prediabético, quizás estemos ante un paciente pues, que tiene una alteración en la curva de secreción de insulina, pero no termina en valores finales tan severos como los que pudiera tener un paciente con diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Muy bien, pero vamos a los hechos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la práctica diaria? El personal de salud. Si nosotros nos estamos enfrentando o evaluando un perfil bioquímico, lo que podemos encontrar en los controles regulares es esto. Prestemos atención a la curva de tolerancia a la glucosa. Este es un paciente que se ha hecho una curva de tolerancia a la glucosa, presenta una glicemia en ayunas alterada, una primera hora con una secreción de glucosa alterada totalmente, pero miren, a los 120 minutos tiene una glucosa postprandial menor de 140. Entonces podríamos pensar que ese paciente está bien, no tiene una tolerancia a la glucosa alterada. Si bien es cierto, presentó una glicemia alterada, pero al final de la curva terminó bien. Lo dejaríamos ir a su casa, no hay ningún problema con este paciente. Pues yo creo que debemos recordar nosotros que tenemos tres situaciones en la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Primero, evidentemente, el paciente que puede diagnosticarse con diabetes, post-examen y tiene una glucosa a la segunda hora mayor de 200. Aquel paciente con prediabetes, número 2, pero que evidentemente termina con una glicemia menor de 200, pero con intolerancia a la glucosa. Pero aquel paciente, número 3, que tiene una alteración en la curva, pero a las 2 horas termina con menos de 140. Esto podría estar reflejando entonces una tipificación en diferentes tipos de pacientes. ¿Qué es lo que podríamos estar identificando nosotros? Que aquel paciente con intolerancia a la glucosa pudiera ser un paciente que necesite una intervención. Si vemos en esta gráfica la última columna, tratamos de representar lo que podríamos nosotros hacer con los pacientes prediabéticos. Aquel con intolerancia a la glucosa sea un paciente quizás de mayor edad, con falla en la célula beta y un paciente que necesita ya una intervención. Aquel paciente que tiene la primera hora alterada, que de repente tiene sobrepeso, pero todavía tiene una secreción adecuada de insulina y no tiene una falla en la secreción de la misma, por lo cual es un paciente que quizás necesite un monitoreo más no una intervención inmediata. Y aquel paciente que quizás también tiene la primera hora alterada, pero tiene otras alteraciones simultáneamente, como quizás una alteración visceral, de grasa visceral, es decir, un hígado graso o un acúmulo de grasa visceral, en el cual también podríamos pensar en una intervención. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que iniciando con un control de glicemia, si nosotros somos acuciosos en la evaluación del paciente, podríamos estar ya catalogando o agrupando a nuestros pacientes prediabéticos en diferentes categorías para decidir si vamos a monitorizarlo o vamos a intervenir. Muy bien, regresemos al ejemplo que mostramos, pero esto es un poco más complejo de lo que nosotros podemos ver. Y cuando hemos conversado en alguna oportunidad con algunos colegas, con Rafael también, suele ser más complejo. Nosotros, si le preguntáramos por la curva de tolerancia a la glucosa y le diéramos tres opciones, ¿es normal, no es normal o es un diagnóstico? Cada uno puede responderse a sí mismo, ¿no? Pero evidentemente, perdón, no es una curva normal. Que sea un diagnóstico, tenemos que valorarlo. Pero ¿qué tenemos que valorar nosotros? Tenemos que valorar la edad del paciente, el sexo, el peso, el índice de masa corporal, si es un paciente con antecedente familiar de diabetes, si toma algún tipo de medicación, si tiene alguna condición adicional como hipertensión, dislipidemia, ha tenido antecedentes de eventos coronarios o es un síndrome de ovario poliquístico, ¿cierto? Nosotros vamos a valorar estas condiciones. ¿Pero solamente vamos a valorar estas condiciones? No.
Vamos a valorar, pues, si este paciente hace actividad física, si es fumador, si tiene una enfermedad autoinmune, a qué se dedica, el lugar de residencia, el lugar de nacimiento, si tiene hijos, si sus partos fueron normales, dónde trabaja, cuánto tiempo camina, cuántas horas trabaja, si vive solo, si se alimenta de vegetales, consume agua, está expuesto al sol, maneja un vehículo, está casado, el entorno familiar, consume vitaminas o suplementos, si quiere bebidas alcohólicas, está expuesto a contaminantes, expuesto a alergenos y por último, si viajó al Caribe recientemente. Entonces, la identificación de un paciente con prediabetes no es tan sencilla y no se basa solamente, evidentemente, en los cortes glicémicos. Y a su vez, nosotros tenemos que identificar cada una de estas características y relacionarlas entre cada una de ellas. Si nosotros elegimos el índice de masa corporal, tendremos que evaluar el índice de masa corporal con cada una de las características que hemos mencionado anteriormente. Entonces, cuando nosotros pensamos en evaluar un paciente, pues tenemos que evaluar muchos aspectos. Y créanme, como lo conversaba con una amiga en algún momento, la inteligencia artificial va a hacer esto mucho más rápido que nosotros, pero esperemos que no nos gane, ¿no? Muy bien, entonces la última parte sería, si nosotros estamos definiendo un paciente en riesgo de desarrollar diabetes, ¿debemos intervenirlo? ¿Cuáles son las estrategias de intervención en los sujetos o pacientes con prediabetes? Primero, conocer cuáles son los pacientes que están en riesgo, ¿cierto? Y los pacientes en riesgo, evidentemente, son aquellos que, según la Asociación Americana de Diabetes, presentan una edad mayor de 35 años, aquellos en los que deberíamos hacer el screening o la pesquisa, pacientes que hayan tenido alguna glicemia alterada y pudiéramos catalogarlos por una glicemia alterada como prediabetes, pacientes con infecciones como VIH, expuestos a ciertos tipos de medicinas, pancreatitis, etcétera, la diabetes gestacional o el sobrepeso. Y otras características como la obesidad, con características diferenciales para las poblaciones asiáticas, la alteración del perfil de lípidos, el síndrome ovario poliquístico, la inactividad física y otros. Esos podrían ser las características iniciales para nosotros pensar en un screening de prediabetes en un sujeto en riesgo. Y la intervención sobre estos individuos o estas personas ha sido efectivo, es decir, darle una intervención farmacológica o de modificación del estilo de vida ha sido efectivo en las personas con prediabetes. Pues la verdad que sí. Durante el periodo de intervención, es decir, aquel periodo en el cual se le ha hecho un seguimiento rutinario, un seguimiento incisivo sobre la dieta, la actividad física o algún fármaco, se ha logrado en diversas evaluaciones o estudios el hecho de que reduzca el riesgo de desarrollar diabetes durante el periodo de intervención. Usualmente los estudios se han hecho entre 2 y 6 años y se ha visto una reducción del riesgo de diabetes, perdón, hasta en un 67%. Comentemos dos estudios interesantes rápidamente. Uno es el estudio chino, que se utilizó la modificación del estilo de vida para poder evaluar la reducción del riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, y el otro es el estudio americano, donde curiosamente, además de la intervención con estilo de vida, se utilizó un fármaco muy conocido que es la metformina. En el primer estudio dio unos resultados muy interesantes y dio luces sobre lo que podía significar la intervención con modificación del estilo de vida, ¿no? Ese estudio llevó una intervención de 6 años y después una observación que empezó primero a 20 años y culminó hasta llevarla a 30 años de evaluación de los pacientes que ingresaron en este estudio. Lo que se vio es pues que la intervención del estilo de vida durante los primeros años produjo un retraso de la aparición de diabetes, redujo la incidencia de eventos cardiovasculares, complicaciones microvasculares y mortalidad por todas las causas y aumentó la esperanza de vida. Con lo cual, pues parece que la intervención temprana con estilos de vida puede tener un efecto positivo tanto en el control del desarrollo de la diabetes y la reducción de eventos o complicaciones asociadas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el estudio de prevención de diabetes, el famoso Diabetes Prevention Program, en el cual, pues durante el periodo de intervención, que fue menos de 4 años, 3 años y medio, sí se vio que la intervención había sido efectiva tanto con estilo de vida como farmacológica, en este caso metformina, en reducir la incidencia de diabetes. Y era comparable a otros estudios que se había valorado lo mismo. Sin embargo, este estudio tuvo también un seguimiento, al igual que el estudio de aquí, en el cual se observó que este estudio podía darnos algunas luces de qué pasaba en el transcurso de los años con esos pacientes que habían sido intervenidos. Hicieron un seguimiento observacional en el cual se trató de cuantificar la reducción del riesgo de desarrollar diabetes en aquellos sujetos que retornaban a los valores normales de glucosa.
Quiere decir que la intervención en los individuos prediabéticos tenía por objetivo no solamente que no desarrollen diabetes, sino que regresen a valores normales de glicemia. Este estudio, al igual que el estudio de Akin, ha sido seguido por muchos años, 20 años, y en el cual se ha visto si la intervención, tanto con modificación del estilo de vida o metformina, podían reducir el riesgo no solamente de diabetes, sino de enfermedades cardiovasculares. La publicación salió hace un par de años y la publicación fue bastante, creo que la palabra es decepcionante, sobre el hecho de los eventos cardiovasculares tras la intervención con estilo de vida y el uso de metformina. No se encontró ninguna diferencia respecto a la reducción. Entonces, lo que se vio es que a pesar del beneficio en la reducción del desarrollo de diabetes a largo plazo, la intervención farmacológica y estilo de vida parece no tener un efecto adicional en la prevención de la enfermedad cardiovascular, por lo menos en este estudio. Entonces, digamos que estamos uno a uno, ¿no? Algunos estudios dicen que sí ha sido favorable y otros estudios aparentemente no fue tan favorable. Entonces, la pregunta ahora sería, para ya estar terminando nuestra presentación, si la prediabetes la podemos considerar como prevención o nosotros consideramos a la prediabetes ya como un diagnóstico. También ustedes van a responder esa pregunta, ¿cierto? Pues lo que nosotros habíamos sugerido era el hecho de que si nosotros seguimos viendo la prediabetes como un elemento de continuidad o intermedio de manera lineal en el desarrollo de diabetes, quizás nunca lo vamos a delucidar sobre si es prevención o es diagnóstico. Pero si nosotros catalogamos a la prediabetes como una condición que debiéramos prestarle atención tanto como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad o el hígado graso, nosotros podemos hablar ya de la prediabetes como una condición establecida. Y yo les sugeriría que lo vean como un diagnóstico, pero un diagnóstico que está apuntando principalmente a la prevención. ¿Ok? Recuerden que la recomendación en la modificación de estilo de vida es lo más importante, pero los fármacos yo lo pongo con signo de interrogación porque esto todavía no tenemos unas luces respecto al uso de medicación en este tipo de, por lo menos en todo este tipo de sujetos catalogados como prediabetes. La intervención en estos sujetos puede ser solamente seguimiento y observación. Y algunos se preguntarán, pero ¿por qué solamente observar al paciente? Porque los pacientes con prediabetes no todos van a desarrollar diabetes. Este es otro de los estudios que estamos siguiendo, realizando, ahora con población peruana y población española, en la cual tenemos un primer alcance muy interesante. Si nosotros, espero que puedan ver la lámina, vemos a los sujetos con un diagnóstico de prediabetes, evaluamos que en el lapso de tiempo de 5 años, no todos los sujetos prediabéticos van a desarrollar diabetes. Un grupo, mayoritariamente, casi la mitad o 50% de los sujetos, se quedan como prediabetes al cabo de 5 años. Un grupo significativo también desarrolla diabetes, que es aproximadamente un 30%, pero la mitad del grupo que desarrolló diabetes, un 16%, es un grupo de pacientes que van a regresionar a valores normales de glucosa. Entonces tiene sentido la observación de estos pacientes. Pero ¿cuáles serían esos factores o esas condiciones por el cual un paciente no progresa a diabetes, sino más bien regresiona a valores normales de glicemia? Parece que tuviera involucrado la función renal respecto a la creatinina y el filtrado glomerular o la función del riñón, y parece que estuviera involucrado los niveles de corte basales de glicemia y hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de prediabetes. Pero esto será motivo de otra charla en algún momento. Solamente es para referirnos al hecho de que no todos los pacientes con prediabetes progresan a diabetes, algunos van a regresar a valores normales. Muy bien, para concluir, porque creo que ya me excedí un poco en el tiempo, la prediabetes es un estado de riesgo de progresión a diabetes y una condición de posible desarrollo de complicaciones cardiometabólicas. Los criterios vigentes siguen siendo útiles en el diagnóstico, sin embargo, la primera hora que les hablé del test de tolerancia a la glucosa se presenta como una herramienta sensible y un predictor independiente de diabetes tipo 2 en sujetos con tolerancia normal a la glucosa, es decir, aquellos que terminan con una glicemia a las 2 horas menos de 140. La estratificación de grupos de sujetos prediabéticos o clústeres nos podría ayudar a definir mejor el riesgo en determinados sujetos e individualizar la intervención. La intervención del paciente con prediabetes es necesaria
y debe orientarse a los pacientes de mayor riesgo, y la modificación del estilo de vida sigue siendo una de las principales herramientas en la prevención de diabetes tipo 2. Con esta hermosa foto quiero terminar mi presentación, agradecer a Rafael y a todo su equipo, y estoy presto para responder algunas preguntas si lo desean así. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, muy didáctica. Ha quedado clarísimo el nuevo enfoque de cómo tratar a la prediabetes y también la gran tarea que debemos de tener cada uno de nosotros en la identificación temprana de esos factores de riesgo. Eh, de pronto, si usted nos permite, doctor, vamos a leer algunas preguntas que están dejando en el chat o también pueden activar su micro para realizar preguntas directamente al doctor Juan Carlos. Uno de ellos dice, eh, Diana dice, ¿hay estudios que han probado la asociación entre tuberculosis y diabetes? ¿Existe algún estudio de TB que puede ser considerado como factor de riesgo para prediabetes? Menciona, doctor. Esa es una pregunta muy interesante, muy interesante y bueno, lamentablemente nosotros tenemos una incidencia alta de tuberculosis en el Perú, y más aún de la tuberculosis multidrogresistente. Estamos pues lamentablemente en los primeros lugares de Latinoamérica. Y sí, evidentemente hay muchos pacientes prediabéticos que han desarrollado tuberculosis, y uno de los factores que tiene esta infección crónica es el hecho de desnutrir y reducir la inmunidad en los pacientes. Estas son condiciones que definitivamente van a afectar y pueden condicionar una alteración en el paciente, que pudiera desarrollar diabetes. Con respecto a la desnutrición y la baja de peso, es un punto muy interesante porque pues, el riesgo de diabetes se ha visto que no solamente está con el incremento de grasa visceral, sino también con la lipodistrofia. Hay una asociación en la lipodistrofia y la producción de oxidación y de estrés molecular, en el cual va a devenir en una condición de riesgo de insulinoresistencia y provocar pues un paciente en riesgo de desarrollar diabetes. Es una pregunta muy interesante. La otra situación que nosotros hemos visto, y que alguna vez lo vi publicado en un póster, es el hecho de que nosotros a veces sobrealimentamos al paciente con infecciones crónicas o al paciente con desarrollo de tuberculosis. Y lo que hemos visto es que los pacientes incrementan el peso significativamente, ¿no? Que estaban muy adelgazados o muy delgados en los estadios iniciales o con diagnóstico de tuberculosis. Y este incremento de peso, pues nosotros por querer darle un beneficio o generar una condición mejor en nuestro paciente, hacemos que el paciente pase desde bajo peso a sobrepeso u obesidad. Entonces, quizás la monitorización del paciente con diagnóstico de tuberculosis no solamente debiera estar en manos de la atención primaria, medicina interna o infectología, sino también la consulta o la interconsulta por el endocrinólogo. No está propiamente enfocado en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis, pero sí hemos podido ver a los pacientes diabéticos que se complica mucho el tratamiento farmacológico. Ya de por sí el paciente con diagnóstico de tuberculosis en el primer esquema está tomando 12 pastillas, y muchos de ellos nosotros hemos visto que hacen reacciones alérgicas a algunos de estos medicamentos, sobre todo la rifampicina. Y pues la carga de fármacos o el agregar más fármacos en estos pacientes muchas veces se vuelve una dificultad en el paciente con diagnóstico de TB. Y en estas circunstancias es una condición para el cambio al uso de insulina en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, y quizás en algún momento también podría ser un tema de presentación, ¿no? Prediabetes, diabetes y tuberculosis. Gracias por la pregunta. Sí, muy interesante. Sí, efectivamente, doctor Juan Carlos. Aquí me escriben también al WhatsApp otra pregunta. Menciona, dice, un obeso mórbido claramente diagnosticado con prediabetes. ¿La conducta más efectiva es el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico o la combinación de ambas decisiones? Me preguntan. Bueno, ahora está muy de moda los tratamientos en las personas con obesidad, ¿no? Algo muy interesante que mencionar, y discutíamos o conversábamos con mi director de tesis,
era el hecho que la población que yo había estudiado en la primera muestra era una población que tenía un índice de masa corporal relativamente bajo. Es decir, era una población que tenía un índice de masa corporal alrededor de 28 de IMC, lo cual es interesante porque obviamente los resultados y las conclusiones iban a estar en base a una población con sobrepeso y no una población con obesidad, como bien me comentaba el doctor que es mi director de tesis. Y esto es interesante y le comentaba que pues esto se ha dado en una situación también respecto a la edad de los pacientes. Es decir, el promedio de edad en los pacientes que nosotros estudiábamos era un promedio de edad de 58 años. Entonces, vemos dos aspectos interesantes. Primero, que era una población, digamos, de 60 años o más, y era una población que tenía sobrepeso. Estas características no se van a repetir de la misma manera si nosotros volvemos a hacer el estudio en 5 o 10 años. Tómese cualquier hospital que se tome, por el hecho de que la obesidad y el sobrepeso está creciendo en el Perú y en el mundo. Entonces, probablemente los nuevos estudios que se realicen o las nuevas cortes de seguimiento a pacientes van a ser en pacientes con promedios de sobrepeso y obesidad más grandes. Ahora, ¿cómo atacar el problema de la obesidad en estos pacientes, ¿no? Puesto que van a ser unas condiciones diferentes y probablemente un riesgo más elevado de desarrollar diabetes. Está visto que la obesidad es una condición de riesgo, aunque no todos los obesos desarrollen diabetes, pero es una condición de riesgo. Utilizar fármacos, modificación del estilo de vida o las cirugías bariátricas. Cada tratamiento tiene unas indicaciones en particular, ¿no? La cirugía bariátrica, si bien es cierto, es una alternativa, pero tiene un índice de masa corporal con el cual está definido el que nosotros podamos intervenir a estos pacientes. Lo mismo sucede con los fármacos que ahora se utilizan, que son los análogos GLP-1, con índices de masa corporales recomendados mayores de 35 o IMC mayores de 35. E inclusive algunos tienen la estipulación de que se deben de usar en determinadas dosis en pacientes que son obesos pero con diagnóstico de diabetes. Entonces, la respuesta para la pregunta si debemos utilizar tal o cual intervención o tratamiento es individualizar el caso. Yo no puedo, ni nadie se atrevería a decir que esta intervención es mejor que la otra si no hemos individualizado los casos. Entonces, cada caso es independiente, cada caso es individual. La población en el Perú está cambiando epidemiológicamente, está volviéndose más vieja y está volviéndose más obesa. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado probablemente hace 10 años, 20 años en las universidades sobre intervención o tratamiento no es lo mismo hoy en día y definitivamente no va a ser lo mismo dentro de 10 o 20 años. Entonces, mi recomendación es, uno, la intervención es individual, individualizar, y segundo, tenemos que estar actualizados sobre cada recomendación o tratamiento en el paciente con riesgo de diabetes tipo 2. Muy bien, un excelente mensaje también. Doctor, aquí nuevamente me envía un mensajito al WhatsApp que no está apareciendo en el chat. Dice, laboro en un centro oncológico y la mayoría de personas que ya tienen sus marcadores tumorales altos también coincidentemente son diagnosticados con prediabetes. Menciona Interesante. ese hallazgo dentro de su experiencia. ¿Algún comentario, doctor? A ver, lo importante acá es ver cuáles son las caracterizaciones del paciente que nosotros estamos evaluando. Hay muchos tratamientos que pueden provocar una elevación en los valores de glicemia. Vamos a hacer un paralelo con los pacientes con uso de corticoides, que muchas veces la interconsulta venía por el hecho de que elevaban las glicemias, ¿no? Cuando estuvimos durante la pandemia del COVID, como recordarás, Rafael, pues era difícil ver a los pacientes crónicos porque estábamos abocados básicamente al tratamiento de los COVID. Pero la pandemia del COVID no ocultó la pandemia de obesidad ni la pandemia de diabetes. O sea, seguían existiendo los pacientes obesos, diabéticos y con neoplasias, con enfermedades crónicas, con eventos coronarios. Eso no iba a desaparecer. Entonces se presentaban simultáneamente las cosas. Y lo interesante es que muchos de los pacientes que estaban en corticoterapia y no llevaban un control o un seguimiento empezaban a elevar glicemias porque mantenían la corticoterapia o a veces no tenían la indicación para hacer los cambios. La pregunta es,
Si un paciente eleva la glucosa por el uso de una corticoterapia, ¿es un paciente que necesita la intervención y el tratamiento? La respuesta es depende. ¿Por qué depende? Porque si es un paciente con otros factores de riesgo, evidentemente la corticoterapia va a ser un factor adicional que está desenmascarando los factores de riesgo que ya presentaban este paciente. No sé si me dejo entender. Si es un paciente obeso, insulinoresistente, hipertenso, dislipidémico, que tiene antecedente de línea directa de familia diabética, papá o hermanos, y era necesario por una insuficiencia respiratoria el uso de corticoterapia, evidentemente las glicemias se iban a elevar. Y evidentemente un paciente con toda esta carga de factores de riesgo es un paciente que necesita intervención. Caso contrario, un paciente joven, sin antecedentes de factores de riesgo, delgado, con un perfil lipídico normal, pero que había hecho una infección o una condición en la cual necesitara una corticoterapia, también iban a elevar la glicemia, pero era un paciente que debería ser observado, no necesariamente intervenido farmacológicamente. Entonces, lo mismo sucede en cualquier situación en la cual nosotros veamos asociación de un marcador o de una condición de riesgo y veamos glicemias elevadas. Tenemos que ver el antecedente y la evaluación individual nuevamente de cada paciente. Si es un paciente con múltiples factores de riesgo, pues es un paciente que va a necesitar intervención. Si es un paciente que durante el tratamiento o la intervención vemos la elevación de glicemia, porque eso se ve mucho en los pacientes con tratamientos oncológicos, ¿no? Muchas veces en las quimioterapias se dan los tratamientos con corticoides y elevan las glucosas. Pero si es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo adicional, es, la situación es observarlo. Si es un paciente, pues muchas veces ya con diagnóstico de diabetes o con múltiples factores de riesgo, sí habría que valorar la intervención farmacológica. Muy bien. Doctor Juan Carlos, Susan nos hace una pregunta en el chat. Dice, ¿se considera prediabetes si un paciente que tenga una hemoglobina glicosilada de 5,5%, una glucosa en ayunas de 122 y un test de tolerancia oral a la glucosa normal? Pregunta. Repíteme los valores, Rafael. Sí, ¿se considera prediabetes si un paciente tiene hemoglobina glicosilada de Ah, ya lo estoy viendo. 5,5? Ajá. Sí, ya lo estoy viendo acá. Una glucosa en ayunas de 122 y un test de tolerancia oral a la glucosa normal, menciona. Mm. Bueno, es interesante la pregunta, ¿no? Porque nosotros vemos una hemoglobina glicosilada normal, pero una glicemia en ayunas alterada. Lo primero, como siempre conversamos nosotros, Rafael, es verificar que los test se han hecho en las condiciones adecuadas. Entonces, lo primero que nosotros le preguntaríamos es si su última comida tuvo 12 horas entre el ayuno y la última comida de la noche. Porque de repente, justo el día que la persona fue a tomarse la glicemia en ayunas, tuvo una reunión familiar o un cumpleaños, como nosotros decimos, fue su santo, le cantaron el Happy Birthday a las 12, comió su porción de torta, su gaseosa, se fue en la mañana a hacer su glucosa y evidentemente le iba a salir una glucosa alterada, ¿no? Pero vemos que tiene una hemoglobina glicosilada normal, lo cual implica que durante un periodo de tiempo, como refleja la hemoglobina glicosilada, probablemente sus valores promedio de glucosa no han estado muy elevados. Bueno, independientemente de lo anecdótico que estamos comentando, lo más sensato en este paciente sería repetir, ¿no? La prueba. Si tiene una glicemia a las 2 horas normal, es decir, menor de 140, yo esperaría un tiempo para poder repetirle la prueba, ¿no? Le solicitaría que se repita la prueba, pues, dentro de 30 días, ¿no? El test de tolerancia completo y con eso definir. Con esto no consideraría todavía un diagnóstico de prediabetes, ¿no? Cabe destacar que en los estudios que he mencionado, el criterio de inclusión era justamente que los pacientes tuvieran una glucosa en ayunas alterada, con lo cual el test de tolerancia era un nuevo examen en el cual se verificaba el hecho de tener prediabetes. De la misma manera, le sugeriría lo mismo. Esperemos un tiempo, 30 días, y se repite el test de tolerancia y valoramos cómo están sus valores. Así que no se preocupe. Muy bien. Y también verificar si el laboratorio pues no esté certificado, ¿no? Como menciona. Doctor, hay otra Eh, pregunta. hay una acotación, mi querido Rafael. Ajá. Siempre, como le recordábamos a los residentes y a los internos, tenemos que confiar.
Ya, ese es un defecto que tenemos los peruanos, pero tenemos que confiar. Entonces, ante un resultado, consideremos que los valores tienen un sustento. Entonces, partamos de ahí, porque si siempre vamos a pensar en que los exámenes no están hechos correctamente, vamos a tener demasiadas dudas. Entonces, partamos siempre del principio de que el examen está bien. Y lo vamos a repetir no por el hecho de que no esté bien, sino por el hecho de confirmar el diagnóstico. Porque la misma guía te dice que debes de repetir el control glicémico ante un control de glicemia alterado. Correcto, correcto. Entonces, siempre, ¿no? Hay que ir confiando en los resultados que también nos van otorgando. Siempre en cuando también, obviamente, esa fuente sea de una entidad, pues no, que tenga todos los registros correspondientes. Ahora, hay una pregunta interesante, doctor Juan Carlos. Dice, eh, ¿qué pasa? Dice, si le diagnostican prediabetes a una dama, obviamente, y ocurre el evento de la gestación en ese momento de su prediabetes. ¿Cuánto riesgo tiene para desarrollar diabetes gestacional o tipo 2? Nos pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Em, el diagnóstico de prediabetes no es una condición de tratamiento durante la gestación. Es decir, la condición de riesgo durante la gestación para diagnosticar no prediabetes, sino diabetes, tiene unos valores diferentes y se da en una situación determinada. A ver, el diagnóstico de diabetes gestacional se realiza en la semana 24 con un test de tolerancia y con unos valores tanto de la glicemia de ayunas de primera hora y de segunda hora, diferente a los valores de glicemia que se utilizan en una persona que no está gestando, número uno. Y número dos, una paciente con diagnóstico de diabetes que decide gestar, porque es su decisión, no es una diabetes gestacional, sino una diabetes pregestacional. Esos son los diagnósticos de diabetes que se tratan. No evaluamos o no tratamos pacientes con diagnóstico. No existe un criterio de diagnóstico de prediabetes durante la gestación. O sea, el paciente antes de la gestación pudo haber sido un paciente con prediabetes, pero durante la gestación se van a medir unos valores que no son los que nosotros hemos mostrado para el diagnóstico de diabetes gestacional o sea el caso de un paciente que ya tuvo un diagnóstico de diabetes previa a la gestación y decide gestar. Esos son los casos en los cuales se trata farmacológicamente o inicialmente también en algunos casos con modificación del estilo de vida a estas pacientes. Entonces, primero, si es una paciente que ya está gestando, definir. ¿Tuvo un diagnóstico de diabetes antes de la gestación? ¿Sí o no? Si no lo tuvo, pues que simplemente controle su estilo de vida, porque durante la gestación no es una licencia para que suba de peso incondicionalmente o se alimente de los antojos que usualmente a veces lo comentamos jovialmente, pero pues eso es realmente no es cierto, ¿no? O sea, no es que tengas más antojo de comer tal o cual alimento. Los cuidados generales, ¿no? La modificación del estilo de vida que tiene que llevar con un nutricionista durante la gestación. Pero no hay una definición precisa o exacta de prediabetes durante la gestación. Durante la gestación lo que existe es una diabetes gestacional, como lo dije en la semana 24, cuando hacemos un diagnóstico para unos valores de glicemia que son diferentes a los que he mostrado, o el diagnóstico de diabetes pregestacional, que es una paciente con diabetes que decide gestar. Entonces, si antes de la gestación tuvo un control de prediabetes, tiene que modificar su estilo de vida y seguir su control tanto por el endocrino como por el ginecólogo para evaluar su seguimiento o su control de seguimiento gestacional. Listo, doctor. De hecho, este tema es amplísimo, como podemos estar percibiendo, ¿no? Cuando asociamos diferentes condiciones, ¿qué pasa si la persona sedentaria, como su condición de prediabetes, la gestante, el adulto mayor, el niño obeso también ahora, Ujú. etcétera, etcétera? Entonces, eso nos permite, pues, invitarnos a leer más, a seguir revisando todas las guías, las experiencias
Doctor Juan Carlos también tiene algunos estudios publicados muy interesantes en relación a la insulina, por ejemplo, que es otra barrera que hay que luchar también para seguir educando a la gente. Entonces, doctor, le agradecemos infinitamente. Tenemos 147 voluntarios participantes, invitados también, y creo que a nombre de ellos y sin exagerar, ha sido una presentación muy pedagógica, muy didáctica. Ojalá nos pueda compartir sus diapositivas, y es que nos pudiera compartir, sería genial. De no hacerlo, por ahí también vamos a ir capturando algunas diapositivas que ha presentado. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Reitero el saludo desde acá, desde Perú. Bueno, qué orgullo que usted siga ahí estudiando y teniendo esa filosofía de la educación primero, y luego de ahí viene toda la parte de intervención médica que usted siempre nos ha enseñado. Muchísimas gracias. No le queremos quitar más su tiempo, o si usted desea un par de preguntitas más, y para poder cerrar este ciclo de entrenamiento, de capacitación. Gracias, Rafael, y nada, siempre poder trabajar juntos es muy productivo, ¿no? Y siempre con esa visión en el personal de atención primaria, ¿no? Que es muchas veces el primer soporte sobre tantas enfermedades y una de ellas es la diabetes. Eh, si no hay más preguntas, yo te agradezco también a ti muchísimo la invitación y nada, cuando haya necesidad siempre estaremos para apoyarlos. Un Muchísimas abrazo gracias, desde doctor acá. Juan Carlos. Muchas bendiciones, que tenga un bonito fin de semana. Muy buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en Perú. Estimados voluntarios, por favor, no se olviden registrar su asistencia, y con eso nos despedimos hasta una